A su imagen Él te creó, y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado en su inmenso amor. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor, por eso entrégate sin más reservas, que Él sin reservas por ti se dio. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas tu hacedor, que con su muerte le dio la vida y eternamente salvación. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor, por eso entrégate sin más reservas, sin reservas por ti se dio. Amén, gloria a Dios, hermanos del Templo Shaddai y hermanos de Puerta de Sion, del Templo de Benecer, por si también nos están escuchando. Que el Señor les bendiga. Tengan ustedes una excelente mañana, buenos días. Vamos a dar inicio al culto del día de hoy, no sin antes hacer una oración de acción de gracias a Dios por todo aquello que ha hecho por nosotros a lo largo de la semana. Haga conmigo esta oración para que sea el Señor y el Espíritu Santo quien nos dirija en esta mañana. Señor Jesús, te damos gracias por la vida y por la salud que nos has dado. Te pedimos, Señor Jesús, perdón si te hemos fallado en esta semana. Te pido, Señor Jesús, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados esta mañana. Te pido, Señor, que te quedes con nosotros y que sea tu Espíritu Santo quien ministre mi vida y que ministre la vida de mis hermanos en cada uno de sus hogares.
bendice la vida de nuestro pastor, la vida de las personas del pastorado, la vida de todos los que van a participar esta mañana, Señor, en este culto. Te pido que te quedes con nosotros y que sea de agrado esta alabanza y adoración hacia ti. Que la palabra que vaya a ser impartida esta mañana vaya hasta lo más profundo de nuestro corazón también, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a estar dando lectura, hermanos, a la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo número 103, versículo 1. Si quiere leer conmigo, es el Salmo, capítulo número 103, versículo 1. Dice la palabra de Dios: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice una vez más: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Amén. Como los que se conectaron al inicio de esta transmisión, empecé con este canto que se llama Oh alma mía. Como dice este texto: bendice, alma mía, a Jehová. Hoy en esta mañana venimos ante la presencia de Dios, como lo dije, agradecidos por todo aquello que ha hecho a lo largo de la semana. Y por ende, estos cultos se hacen por agradecimiento a nuestro Dios. Vamos a estar esta mañana, más que nada, a tener unos momentos de adoración con Dios y estar juntos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, adorando a nuestro Dios. Vamos a entonar este canto que dice: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en ese lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Una vez más: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar.
está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén, gloria a Dios. Que Dios les bendiga a los hermanos que se están conectando ya en esta transmisión. Un saludo a nuestros hermanos, a mi hermano Lorenzo, mi hermana Janet, la hermana Filo, la hermana Blanquita. Que el Señor les bendiga. Aquí en los comentarios, nuestro hermano Carlos nos pide oración, ya que se siente un poco mal. Vamos a tomarlo en cuenta esta mañana. Vamos a estar orando por las peticiones de nuestros hermanos, y asimismo, si usted también tiene una petición, puede estarla comentando. Ya como dije al inicio de esta dirección, que más que nada esta mañana se da de adoración. Entonces yo creo que tenemos mucho tiempo para orar. Entonces entregue su corazón en adoración a nuestro Dios. Entregue su vida y entregue todo aquello que le hace daño, sus pecados, sus cargas, todo. Que el Señor es nuestro sanador, el Señor es nuestro salvador, como lo dicen la Biblia y nuestros puntos doctrinales. Vamos a estar entonando este canto. Dios está aquí. Crea en su corazón que así es. Como el Espíritu de Dios está aquí, su Espíritu está aquí. Ahora vamos a entonar: Dios está aquí. Dios
dígale, Dios está aquí. Dios está aquí. Siento como el aire que respiro. Siento como en la mañana se levanta el sol. Siento como que le canto y me puede oír. Santo, santo, santo. Corazón te adora. Corazón te sabe decir. Santo eres tú. Santo, santo, santo. Corazón te adora. Corazón te sabe decir. Santo eres tú. Alabado sea Cristo. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Alabado sea Él. Dios está aquí. Siento como el aire que respiro. Siento como en la mañana se levanta el sol. Siento como que le canto y no puede oír. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Corazón te sabe decir. Santo eres tú. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Enciende hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restáurame, Señor. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Enciende hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restáurame, Señor. Manda la lluvia. Rocío de tu amor. Dando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia. Rocío de tu amor. Si da hoy mi vida. Cámbiame, Señor.
usted, entonces muchas cosas cambiarían. Y es algo que está muy presente esta mañana. La gloria de Jehová está cayendo, su lluvia está cayendo. Entonces usted abra su corazón para que esa lluvia caiga sobre él. Pueda sentir la grandeza de tener a Dios vivo. Algo está cayendo aquí, y es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, y es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Gloria está aquí. Yo sé, hermanos, que la presencia de Dios se ha manifestado de una manera maravillosa en nuestras vidas, y que hoy en día la sociedad está muy mal al grado de decir que Dios ya no existe, que nunca existió, que todo se creó por casualidad.
pero si ellos pudieran sentir lo que nosotros sentimos en cada culto, si ellos pudieran sentir cómo Dios te abraza cuando lo necesitas, entonces entenderían que Dios existe, que Dios es real, que no hay nada que pueda impedir su existencia, que Él existe por sí solo. Y usted y yo estamos aquí porque creemos en Él, porque hemos experimentado su gloria, hemos experimentado su grandeza y el poder de su sanidad en nuestras vidas, porque hemos experimentado su voluntad y hemos experimentado que la obediencia trae consigo bendición. Yo quiero que entonen conmigo este canto. Creo en ti, dice. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder. Los que estamos aquí, hoy yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder. A los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder. A los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, lo que harás
harás, lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús. Lo que harás en mí. Recibe toda gloria, recibe toda la honra. Hijo de Dios, recibe toda gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. A llover, rompe las fuentes del cielo. A llover sobre esta casa, a llover sobre tu pueblo. Rompe las fuentes del cielo, Hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ay, hermano. Aún nos quedan 10 minutos para poder adorar y exaltar el nombre de Dios. De verdad espero que usted se esté gozando en su casa, porque la presencia de Dios está aquí en esta hora. No se canse de orar por aquello que está pidiendo. No se canse de tener fe. Dice este canto: la lluvia cae. Al inicio de este canto dice: algo pasará en esta iglesia, en esta tierra. Y es verdad. Claro que es verdad solamente si usted lo cree. Algo pasará en esta iglesia, si hay un pueblo que clama al Rey. Se estremecerán los cielos, si hay un pueblo que ora a Él. Algo pasará en esa iglesia, si hay
humillar, se abrirán los cielos, la lluvia cae. Crea que algo pasará. Algo pasará en esta iglesia, soy un pueblo que clama al Rey. Se estremecerán los cielos si hay un pueblo que ora a Él. Las puertas de los cielos serán conmovidas y los cielos se abrirán y su gloria descenderá sobre esta ciudad. Las puertas de los cielos serán conmovidas y los cielos se abrirán y su gloria descenderá sobre Shaddai. Y su gloria descenderá sobre Shaddai. La lluvia cae, la lluvia cae, la lluvia cae. Si mi pueblo se humilla, se abrirán los cielos, la lluvia cae. La lluvia cae, la lluvia cae, la lluvia cae. Si mi pueblo se humilla, se abrirán los cielos, la lluvia cae. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser.
lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor, Espíritu de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos, quien nos sostiene y que nos permite llegar hasta aquí. Me complace ver respuesta de usted que también sintió la presencia de Dios en sus hogares. Y me satisface su servicio, saber que estamos unidos en el mismo espíritu, a pesar de estar separados. Esta mañana damos ya por terminada la dirección del día de hoy, no sin antes entonar un canto para recoger nuestra ofrenda monetaria a Dios. Vamos a hacer una oración primeramente para que Dios bendiga la ofrenda que será recogida en esta mañana. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por la vida y por la salud que nos has dado, porque nos has permitido, Señor, alabarte y adorarte unos momentos esta mañana. Te damos gracias porque tu presencia se hizo manifiesta en este lugar. Asimismo, Señor, te pedimos que bendigas la vida de nuestros hermanos que van a depositar su ofrenda en sus hogares en esta mañana. Que bendigas sus hogares, sus trabajos, Señor Jesús. Que seas tú el que provee todo lo que necesitamos. También te pido, Señor Jesús, que bendigas la palabra y la enseñanza que nos traerá nuestra hermana Blanca en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar este canto. Vamos escalando peldaños y asimismo voy a estar dando lugar a la escuela dominical. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, con eso voy a escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, y por eso voy a escalar. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. Viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar. Ya viene la
gloria a Dios, que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes, y nos vemos en la alabanza de la tarde. Esté atento a la palabra del Señor. La paz de Dios. El Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Le damos gracias a Dios por un nuevo día, por una nueva misericordia que Él tiene para con nosotros. Gracias a Dios porque nos permite alabarle y glorificarle, hermanos, porque Él ha sido bueno y ha sido fiel. En esta mañana vamos a compartir, hermanos, un tema que lleva por título ¿Cómo evangelizar personas con un espíritu opuesto a Dios? Amén. Vamos a ver, hermanos, de qué se trata este tema para que usted esté atento ahí a la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer, hermanos, en Filipenses capítulo 2, versos del 9 al 11. Si quiere ir, por favor, ahí, hermanos, a su Biblia para leer junto conmigo este pasaje. Amén. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué hermosa palabra, hermanos, en realidad tenemos en esta mañana para nuestra vida. Que el Señor, hermanos, hable a nuestros corazones a través de su preciosa palabra. Nos haga entender, hermanos, el propósito que Él tiene para nosotros a través de esta enseñanza. Y vamos a ver, hermanos, que la Biblia nos enseña que Jesucristo es el Señor y que su nombre es por encima de todo y de todos. Así dice, hermanos, ahí lo que nosotros leímos en este pasaje de Filipenses, que Dios le exaltó hasta lo sumo. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, hermanos, ahí en ese pasaje y en otros pasajes a través de la Biblia podemos darnos cuenta, hermanos, que es una realidad. El Señor Jesucristo está por encima de todo y de todos. Que se nos quede grabado esto, hermanos, en nuestra mente y en nuestro corazón. Él está por encima de todos y de todas las cosas. Ante Él toda rodilla se doble y reconoce su autoridad. Amén, hermanos. Todo reconoce, hermano, que Él es por sobre todas las cosas. Amén. Y también, hermanos, esto nos debe a nosotros llevar a llenar nuestra alma de paz. Esta palabra, hermanos, el reconocer que el Señor está por encima de todas las cosas y de todo, hermano, lo creado, esto nos debe de llevar a nosotros a tener paz y seguridad ante la grandeza y autoridad de nuestro Dios sobre todo lo creado, incluyendo, hermanos, el poder de las tinieblas. Esto, hermanos, es a donde nos lleva esta enseñanza. Dios, hermanos, está por encima de todo. El Señor Jesús es Dios y Él está por encima de todo. Él tiene poder, tiene autoridad, porque Dios el Padre le dio esa autoridad, hermanos. Y eso, hermanos, a nosotros nos da paz y seguridad de saber esto, hermanos, incluyendo, ¿verdad? El poder de las tinieblas está bajo la autoridad del Señor Jesús, hermanos. Tenga grabado esto en su mente y en su corazón, hermano, porque realmente cuando nosotros entendamos esta palabra, realmente en medio de todo, hermanos, vamos a poder tener paz en nuestra vida. Y eso es a lo que Dios quiere llegar por medio de esta enseñanza, hermanos, darnos esa paz y esa seguridad que nosotros como hijos de Dios debemos de tener ante cualquier circunstancia. Entonces, hermanos, qué hermoso de verdad es poder darnos cuenta que el Señor Jesús tiene autoridad aún incluyendo el poder de las tinieblas, hermanos, porque les dije cómo se llama este tema.
cómo evangelizar personas con un espíritu opuesto a Dios, ¿verdad? Vamos a ver quiénes son estas personas que tienen ese espíritu opuesto, o sea, que está contra Dios. Amén. Entonces, ¿qué hacer nosotros como hijos de Dios ante esta situación? Para ver, hermanos, para entender esta enseñanza, dice, la orden de Jesús es contundente. Todos los seres humanos deben conocer el mensaje del amor y perdón que Jesucristo ofrece. Ahí nos lo dice en Marcos capítulo 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio. ¿A quién, hermanos? A toda criatura. O sea, nadie, hermano, queda excluido, nadie queda fuera de conocer la palabra de Dios, de conocer el evangelio. De nosotros los que ya, hermanos, le conocemos, ya hemos sido salvos, tenemos esa responsabilidad, hermanos, de ir y hablar del evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Y esto, hermano, no deja fuera a alguien o a nadie, hermano. Todos deben de saber del amor de Dios. Amén, hermanos. Entonces, en el mundo hay personas, hermanos, que están en actividades relacionadas con un espíritu opuesto a Dios. Ahorita vamos a ver quiénes son estas personas, hermanos, que están en el mundo, que están en estas actividades. Y es el poder de Satanás, hermanos, quien domina en estas áreas de estas personas que están, hermanos, con ese espíritu opuesto a Dios, en esas actividades. ¿Sí? ¿Quién está detrás de todo esto? El poder de Satanás y de sus demonios. Se involucran en la lectura de cartas, la ouija, la lectura de la mano y muchas otras, hermanos, actividades que hay en las cuales detrás está el poder del enemigo, el poder de Satanás y de sus demonios, hermanos. Entonces, otras personas dice que se acercan por necesidad, están enfermos, tienen grandes problemas o necesidades económicos y el diablo se presenta como ángel de luz para engañarlos. Esto es muy cierto, hermano. Usted quizá conozca a alguien que está en esta situación tan lamentable, tan triste, hermano, ¿verdad? No están lejos de nosotros, aquí están a un lado de nosotros. Puede ser algún familiar nuestro, hermanos, que está en esta situación, ¿verdad? Que se acercan a estas cosas, hermanos, por necesidad, porque ya no encuentran la solución a sus problemas, ya no encuentran la salida, hermanos, a sus necesidades, y por error van y caen a manos de estas personas que hacen este tipo de cosas, hermanos, que están contra Dios. Entonces, van por eso, ¿verdad? Porque tienen esa gran necesidad económica, y el diablo realmente no se presenta, hermanos, como lo que él es. Él se presenta como un ángel de luz para engañarlos, para ganárselos para él. Y muchos, hermanos, son engañados y caen en las garras del enemigo. ¿Qué hacer nosotros como hijos de Dios, hermanos? Por eso es esta enseñanza, ¿verdad? Nosotros no debemos, hermanos, cerrar nuestros ojos ante esta necesidad que está, hermanos, a nuestro alrededor, ¿verdad? No podemos decir no existe, o si existe a mí no me pasa nada. Sí, hermano, pero esta palabra nos lleva a que nosotros sintamos ese amor por esas personas que se encuentran, hermanos, hundidas en esta triste y lamentable situación. Amén. Entonces el diablo, hermano, engaña. Acuérdese que él es padre de mentira. Él ofrece beneficios y riquezas, despierta el interés por lo sobrenatural y el poder, y hace falsas promesas y tergiversa la verdad. Tuerce la verdad completamente, hermanos. Entonces,
Muchos hermanos son diariamente, hermanos, confundidos, atraídos por el enemigo que se presenta como ángel de luz y caen, ¿verdad?, en esos grandes errores, ¿verdad? Y se encuentran ahí, luego ya no encuentran, hermanos, la salida de esa situación, ¿verdad? Porque los tiene tan encadenados, tan atados, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver más adelante cómo nosotros podemos ayudar a este tipo de personas. Pero quiero hablarles, por ejemplo, hermanos, de lo que es la brujería, de lo que es también la santería. Son 3 puntos, hermanos, 4 que vamos a tocar para conocer un poquito acerca de estas personas que se encuentran, ¿verdad?, en esta situación, ¿verdad? Y dice aquí, ¿verdad?, que es la brujería, hermanos. La brujería es un conjunto de conocimientos y prácticas mágicas que influyen en la voluntad de las personas, arte de invocar espíritus para su fin. Esto existe, hermanos, y ha existido a través de los tiempos, no es de ahora, hermanos, esto de lo que yo les estoy hablando. La Biblia habla, hermanos, de estas personas y nosotros podemos verlo ahí en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, si usted se va a Éxodo capítulo 7, verso 11, dice que también, ¿verdad?, ahí Faraón hizo llamar a los sabios y hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Cuando Dios manda a Moisés y Aarón que vayan y se presenten ante Faraón para que deje salir al pueblo, ¿verdad?, que lo tenía ahí cautivo, Dios le da a Moisés una vara, ¿verdad?, la vara que él traía, y esa vara que Moisés traía pues se convierte en una culebra. Y entonces Faraón le dice, ¿verdad?, que pues sus encantadores también podían hacer lo mismo, y él los manda a traer, ¿verdad? Y sucede lo mismo, hermanos, sucede lo mismo. Los encantadores también hicieron, ¿verdad?, que se hicieran culebras. Entonces el enemigo también hace, hermanos, estas cosas, ¿verdad? Y existe, hay hechiceros, ¿verdad?, hay encantadores y hacen cosas sobrenaturales, hermanos, porque están, acuérdense, bajo el poder y la autoridad del enemigo, y el enemigo tiene y les da poder, ¿verdad? Pero es un poder limitado, hermano. Mayor es Dios. Acuérdese lo que dijimos al principio, que el enemigo está bajo el poder y la autoridad de Dios. Él tiene poder, pero tiene poder limitado. Entonces sí les da, hermanos, poder a sus seguidores de hacer señales, de hacer milagros. Entonces Dios les advierte al pueblo, hermanos, de Israel, que estas prácticas eran abominables para él. Dios no aprueba, hermanos, estas prácticas. La Biblia muy claramente deja bien dicho, hermano, que Dios no aprueba estas prácticas. No, los hijos de Dios no las deben de hacer, ni de practicar, ni de ir, mucho menos con este tipo de gente, hermano. ¿Cuántos aún de los hijos de Dios pueden ser engañados, verdad, por estas gentes, por estas personas, verdad? Pero nosotros no debemos consultar, hermano, a ningún brujo, ni a ningún hechicero, ni nada de ello. No nos dejemos engañar, ni caigamos nosotros en esas cosas, hermanos, sino tratemos de ayudar a los que ya están ahí dentro. Eso es lo que nos lleva la palabra de nuestro Dios. Mire, ahí si usted va a Éxodo capítulo 22, verso 18, Dios les dice a la hechicera: no darás vida, no dejarás vivir aquella que practica, ¿verdad?, la hechicería. Entonces Dios condena, Dios reprueba, hermanos. Estos actos no son agradables ante los ojos de Dios. Levítico 26 dice: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo.
¿sí? Dios, ¿verdad? Ahí nuevamente les vuelve a decir que ellos no deben de practicar, hermanos, todas estas cosas. Entonces, hermano, los hijos de Dios no practican, hermanos, estas cosas. Amén. Entonces, y sí ayudan a los que están en esa situación. Eso es lo que debemos hacer. Estas prácticas, hermanos, fueron perseguidas con severidad siempre, hermanos, por el pueblo de Dios. Siempre Dios les dijo, ¿verdad?, que esto no debería de existir en su pueblo. Si nosotros vamos a Gálatas, capítulo 5, verso 19 y 20, ahí muy claro la palabra de Dios nos dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia e idolatría y hechicerías. Ahí le habla nuevamente, hermanos, Dios a los Gálatas, ¿verdad? Y les dice que estas cosas no deben de estar entre ellos, ¿verdad? Estas son obras de la carne que ya no deben existir en los hijos de Dios. Entonces ahí menciona, ¿verdad? Y si usted se va a Apocalipsis capítulo 21, verso 8, hermanos, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero menciona, hermanos, entre todos estos, hechiceros. Estos, hermanos, no tendrán parte en el reino de los cielos, sino ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre. Entonces estas prácticas, hermanos, son condenadas, ¿verdad?, por nuestro Dios, no son aceptables delante de Él, y los que las practican, ellos, hermanos, no heredarán el reino de Dios, sino que les espera, hermanos, un lago de fuego que arde con fuego y azufre, ¿verdad? Que fue preparado ¿para quién? Para el diablo, ¿verdad? Y sus ángeles caídos, no para el ser humano, pero el diablo quiere llevarse también, ¿verdad?, personas con él a lago que arde con fuego y azufre. Y ahí están todas estas personas, hermanos, que irán ahí a este lago de fuego, ¿verdad? Y entre ellos están los hechiceros. Ningún hechicero, hermano, aunque hable en el nombre de Dios y aunque usted diga, pero es que es bueno lo que él hace, ayuda a las personas, no, hermano, no son aceptables delante de nuestro Dios. Son engañados, hermanos, realmente por el enemigo, ¿verdad? Y qué triste es que ellos vivan de esta manera, engañados, ¿verdad? Engañados en estas cosas que ellos practican y que para ellos, ¿verdad?, pues están bien, ¿verdad? Pero de acuerdo a la palabra de Dios, esto es reprobado por nuestro Dios. Otra de las cosas, hermanos, que de estas personas, acuérdese que estamos hablando de actividades que realizan personas con un espíritu opuesto a Dios, y entre estas personas también están los que practican la santería. La santería, hermanos, es una religión que tiene sus orígenes en la religión yoruba. Esta religión se practicaba por pueblos africanos, ¿verdad? Ya surgió en África. Al ser trasladados o ellos transportados a América, ellos hacen una fusión de sus creencias con la religión católica, o sea, una mezcla, y surge en Cuba y más adelante se extiende al Caribe. Sus prácticas son la adivinación, la creencia en espíritus buenos y malos y el sacrificio de animales, ¿verdad? Es lo que hacen los que hacen esta práctica también, que es una religión ya, hermanos, la santería, y aparentemente es bueno, ¿verdad? Pero esta práctica también es reprobada por Dios, hermanos, porque ellos hacen sacrificios de animales, ¿verdad? Y según ellos quieren ayudar a las personas que se encuentran enfermas y hacen esto y lo otro, hermanos, pero no es agradable ante los ojos de Dios.
Y otra, hermanos, que también nosotros podemos ver son los adoradores de la muerte. Quizá usted conoce, hermanos, a alguien que es de este tipo de personas, porque esto surgió aquí en nuestro país a finales del siglo pasado y se acuerdan, ¿verdad?, cómo esto tomó, ¿verdad?, mucho fuerza, ¿verdad?, a finales del siglo pasado, y sus seguidores, hermanos, son miembros de grupos sociales en riesgo. Estas son personas, ¿verdad?, que viven en pobreza, son narcomenudistas, redes de prostitución, también lo practican en círculos de poder, ¿verdad? Los adoradores de la muerte, esta práctica, hermanos, lo practican en círculos de poder, como ¿cómo les diré, hermanos? Los que están gobernantes y eso, ¿verdad? Entonces también se practica ahí entre ellos. No digo que en todos, ¿verdad? Se puede practicar ahí. Piden trabajo, piden salud, piden comida, piden venganza y muerte y protección, ¿verdad? Usted sabe, a lo mejor conoce a alguien que tiene los adoradores de la muerte, que tienen a esta muerte ahí, hermanos, que la idolatran, es un ídolo para ellos, y esto es lo que hacen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tratar nosotros con estas personas, hermanos, que viven atados, hermanos, por todo este tipo de cosas? Este es el tema, hermanos, cómo evangelizar personas con un espíritu opuesto a Dios. Quizá usted se pueda preguntar, es muy difícil tratar con este tipo de personas que están ya, ¿verdad?, ahí tan metidos, hermanos. A lo mejor es difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, y Dios tiene poder, hermanos, aún sobre todas esas cosas. Y nosotros, como hijos de Dios, Él nos ha dado poder y nos ha dado autoridad, hermanos, por sobre todas estas cosas. Eso es lo que nosotros debemos de tener presente en nuestra mente, hermanos, en nuestro corazón, de que somos hijos de Dios. No debemos por qué tener miedo, hermanos. No tenemos por qué tener miedo si usted dice, ay, a mi lado está alguien que practica la brujería y se siente muy pesado el ambiente y esto y lo otro, y tienen a la muerte, y porque sí, hermanos, ya podemos estar rodeado de este tipo de personas, ¿verdad? Pero nosotros, como hijos de Dios, hermano, debemos estar bien tomados de la mano de Dios, llenos del poder de Dios para hacerle frente, hermano, a este tipo de cosas, ¿verdad? No debemos de ignorarlo, no, hermanos, no podemos ignorarlo porque es una realidad, ahí está presente, hermano. Pero como hijos de Dios nos ha dado poder y nos ha dado autoridad sobre estas cosas, hermanos. Entre ellos también están los satanistas. Esto es muy fuerte, hermanos, realmente adorar al mismo diablo, ¿verdad? Pues ya es demasiado, de verdad. ¿Existe esto, hermanos? Usted podrá preguntarse, ¿existe quien adore, verdad, así, tal cual al diablo? Pues sí, hermanos, sí existen personas, ¿verdad?, llamados satanistas, que es una serie de creencias y prácticas que veneran y reconocen al mismo diablo como su Dios, ¿verdad? Hay grupos que veneran al diablo como un dios, y en el satanismo moderno lo veneran como un símbolo. Defiende el hedonismo, el materialismo, el individualismo, negando todo lo espiritual, ¿verdad? Ellos niegan rotundamente todo lo de Dios, ¿verdad? Y para ellos, el Dios de ellos es el mismo diablo. Entonces son situaciones, hermanos, prácticas muy fuertes, ¿verdad?, ante las cuales nosotros debemos estar listos, hermanos, estar preparados para hacerle frente
a estas batallas espirituales, hermano. Acuérdese que la palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes, ¿verdad?, que andan en los aires, contra huestes espirituales de maldad que andan en las regiones celestes. Contra ellos, hermanos, es nuestra lucha. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, entonces? ¿Cómo ganar a estas personas para Cristo? Es lo que usted se puede preguntar. ¿Qué hago yo? ¿Cómo hago yo para hablarle a alguien que se encuentra en alguna de estas cosas que hemos mencionado, hermanos, que están ya ahí dentro, ¿verdad?, de esta situación? ¿Qué hacemos nosotros los hijos de Dios, verdad? ¿Qué estamos haciendo, hermano? Hay personas cautivas, es una realidad en estas prácticas. Mire, yo quiero invitarle a que usted vaya ahí a su Biblia en el hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 8. Ahí nos habla la Biblia, hermanos, acerca de un hombre que precisamente practicaba algo de esto, adivinación era, ¿verdad? Entonces vamos ahí al libro de Hechos, capítulo 8, verso 9. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Aleluya. Dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia, era mago, en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. ¿Se da cuenta cómo el enemigo engaña, verdad? Pero ahí se le acabó, hermanos, porque dice: y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También, fíjense, creyó Simón mismo, ya habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito, ¿verdad? ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces, cómo nosotros, ¿verdad?, nos damos cuenta que hay personas que están en estas prácticas, como lo pasó ahí, ¿verdad?, con los primeros cristianos, ¿verdad?, con los primeros discípulos. Se encontraron con este llamado Simón, y estos, hermanos, pueden ser impactados por la palabra y la manifestación del poder de Dios, porque él vio, ¿verdad?, cómo Felipe hablaba la palabra, las cosas que hacían, los milagros, hermano, que sucedían por medio de él, y él se quedó sorprendido. Dice que él mismo creyó, o sea, él quedó impactado, ¿verdad?, por lo que él veía, y ya no quiso él practicar, ¿verdad?, lo que él estaba haciendo. Y, ¿verdad?, pues él también crea lo que se les estaba hablando. Entonces, ellos pueden ser impactados, hermanos, por la palabra y por la manifestación del poder de Dios, ¿verdad? ¿Y quiénes, hermanos, van a hacer esto? Usted y yo. Usted y yo tenemos que hablar de la palabra, que esas personas sean impactadas, hermano, no por palabra nuestra, por la palabra de Dios, ¿verdad? Que sean impactados por el poder de Dios. Porque, hermanos, ellos están acostumbrados a vivencias sobrenaturales. Ellos están acostumbrados, ¿verdad?, a ver cosas milagrosas, a que se mueva, ¿verdad?, lo sobrenatural. Y esto sucedió en ese entonces, ¿verdad? Por medio de los apóstoles dice que sucedían milagros, cosas sobrenaturales. Un milagro, hermano, es algo sobrenatural, y esta persona llamado Simón se quedó asombrado, ¿verdad?, de ver que tanto él mismo
creyó, ¿verdad? Entonces, porque hermanos, un corazón torcido se acerca a Dios, ¿verdad? Aunque el corazón de este hombre estaba torcido, hermano, se pudo, ¿verdad?, enderezar por la palabra de nuestro Dios. Mire, vamos a ver qué nos dice ahí en Hechos capítulo 8, verso 20 y 21. Dice, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Bueno, porque él quiso comprar, ¿verdad? Pues él estaba acostumbrado, hermanos, a lo que él vivía, a lo que él practicaba, ¿verdad? Dijo, pues voy a comprar también el poder de Dios, ¿verdad? Porque veía que con la imposición de manos, ¿verdad? Las personas eran llenas del Espíritu Santo. Entonces él dijo, yo también quiero ese poder, yo les doy dinero para que ustedes me den a mí ese poder y yo también pueda hacer lo mismo, ¿verdad? Pero, ¿verdad? El apóstol le dice, no, estás equivocado, el poder de Dios no se compra, ¿verdad?, con dinero. Tú estás mal, pensando mal, tienes un corazón torcido, equivocado. Pero hermano, ya había sido tocado por la palabra de Dios. La autoridad, hermanos, de Dios en nosotros como creyentes, podemos ayudarles, hermanos, a relacionarse correctamente con Dios, ¿verdad? Por eso le dice, no te equivoques, el poder de Dios no se compra con dinero. No tienes tú, ¿verdad?, parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces, fíjense, hermanos, él respondió entonces Simón y dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. O sea, él se arrepintió, hermano, aunque él estaba acostumbrado, ¿verdad?, a hacer este tipo de cosas y a comprar con dinero, hermanos, él estaba equivocado, venía de unas costumbres equivocadas, pero conoció la palabra, hermanos, y estos discípulos le ayudaron, ¿verdad?, para que él no viviera equivocado, sino viviera correctamente. Dice, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio, ¿verdad? Entonces, hermano, eso es lo que nosotros tenemos al igual, ¿verdad?, que los apóstoles, ¿verdad?, ese mismo poder, esa misma autoridad, hermano, para nosotros poder guiar a la gente a que conozca el verdadero poder de Dios, ¿verdad? Hay que pedirle a Dios sabiduría, hermanos, realmente para poder tratar con este tipo de personas, ¿verdad? Nosotros no somos quien, hermanos, para juzgarles, para criticarles, para condenarlos, ¿verdad?, con nuestras palabras. Acuérdese, ¿verdad?, que Dios los ama. Dios ama a todos y Él tiene misericordia, hermano. ¿Reprueba estas prácticas? Sí las reprueba, ¿verdad? Él no quiere que las hagan. Entonces hay que buscar la mejor manera, guiados por el Espíritu Santo, hermano, para poder nosotros llegar a sus corazones. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros hagamos. ¿Qué necesitamos entonces, hermanos, nosotros para poder ganarnos estas personas para Cristo, hermanos? Primero, dice la palabra de Dios ahí en Marcos 16:15. Vayamos nosotros para que lo leamos. Yo sé que ya no lo sabemos de memoria, hermanos, pero vamos a leerlo ahí como viene en la palabra de nuestro Dios. Amén, hermanos. Ya tiene ahí Marcos, capítulo 16, verso 15. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Amén.
Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Que ahí nos muestra, hermano, que nosotros, acepción de personas, no decir, para ellos no es la palabra, yo no me atrevo, están muy engañados y cuántas cosas pudiéramos llegar a pensar nosotros, hermanos, y hacerlos a un lado, no querer hablar con ellos, porque y cuántas cosas, hermanos, el enemigo puede poner en nuestra mente. Nosotros no les llevemos la palabra de Dios. Debemos de tener ese interés genuino, ese interés que nazca de nuestro corazón, ese amor, hermano, por esas personas que se pierden, que están aprisionadas por el poder del enemigo, hermanos. Debemos nosotros de sentir ese interés porque ellos sean libres de todo ello, hermano, como punto número 1. 2, debemos vivir bajo autoridad de Cristo. Qué importante es, hermano, que nosotros sepamos reconocer que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que Él es por encima de todas las cosas. Ya lo veíamos al principio, ¿verdad? Que el Señor Jesús se le dio autoridad y Él está por encima de todos, hermanos. Reconocerlo como la autoridad en nosotros. Vamos ahí a la palabra, 1 Corintios capítulo 2, verso 4. Dice así, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. No son nuestras palabras, hermanos, los que van a cambiar a esas personas, es la palabra de Dios. Debemos ser guiados, hermanos, por el Espíritu Santo para nosotros, ¿verdad?, poder llegar a la vida de estas personas. Número 3, debemos creer que Dios manifiesta su poder. Sí, hermano, esto debe estar siempre muy presente en cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros oramos o cuando nosotros pedimos por este tipo de personas, hermanos, debemos de estar bien seguros que es Dios quien manifiesta su poder. Mire, vamos al Evangelio de San Marcos nuevamente, ahí en el capítulo 16, versos 17 y 18, que nos dice, hermano, la palabra de nuestro Dios: y estas señales seguirán a los que creen. El Señor Jesús les dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pero lo primero, hermano, como que era muy importante, ¿verdad? Esto, echarán fuera demonios. Hermano, podemos hacerlo, no hay por qué tener miedo, temor de enfrentarnos a personas que están en esta situación, cualquiera que sea, hermano. Estamos y vamos en el nombre del Señor Jesús, estamos bajo la autoridad de nuestro Dios, ser guiados por Él, hermanos. Y dice también ahí el verso 18: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, hermano, ¿usted cree en el Señor Jesús? Amén. Entonces, estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Si usted cree, hermano, estas señales le seguirán. Estas señales irán con usted. Esto era, hermano, lo que hacían los primeros discípulos, porque ellos estaban bien seguros de lo que ellos estaban predicando y estaban bien seguros que el Señor Jesús estaba con ellos. Entonces, hermano, debemos creer que Dios manifiesta su poder, que tenemos el poder y la autoridad en el nombre de nuestro Dios. También, hermano, número 4, debemos permitir que el Espíritu Santo nos dirija. Qué importante de verdad, hermanos, es esto, dejar que el Espíritu Santo guíe cada día nuestra vida y que sea Él quien nos dirija, hermanos.
Entonces busquemos cada día la dirección y del Espíritu Santo. Él es nuestro guía, hermano. Él es el que nos dirige cada día en todas las cosas. Entonces permitamos, hermanos, la dirección del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Santiago 1:5, hermano, porque nosotros por sí solos no podemos hacer las cosas. Tenemos que ir en el nombre de nuestro Dios y con la unción del Espíritu Santo. Dice ahí en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Para qué necesitamos, hermano, la sabiduría? Para saber qué hacer, para saber cómo actuar en estas circunstancias y en muchas otras, hermano. Entonces es importante ser guiados por el Espíritu Santo para saber qué es lo que tenemos que hacer. Debemos despojarnos de todo miedo. Yo, hermano, sí, en algunas ocasiones, no le voy a negar, tengo miedo, ¿verdad?, ante estas cosas, ¿verdad? Pero, hermano, ya cuando se tiene realmente conocimiento y dices tú, yo voy en el nombre del Señor Jesús y Dios está conmigo, hermano, todo eso se va, el miedo, ¿verdad? Y viene, ¿verdad?, una unción poderosa sobre nuestra vida, con poder, con autoridad, y que estamos bajo la mano poderosa de nuestro Dios. Entonces, hermanos, hay que quitar todo miedo. Si usted tiene miedo, pues mejor ni vaya, ¿verdad? Mejor ni se acerque. Primero quite todo miedo y esté bien convencido de que Dios está con usted. Vamos ahí a Primera de Juan 4:4, que dice la palabra de Dios, que nos aconseja, hermano, el apóstol a través de esta palabra. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Se da cuenta, hermano? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, hermano, tenemos poder en el nombre del Señor. Es Dios a través de nosotros, hermano, quien hace las cosas. Nosotros que somos, hermano, solamente instrumentos de Dios, ¿verdad? Cuando usted vaya con esa seguridad: Señor, yo no voy a hacer las cosas, eres tú a través de mi vida, ¿verdad? Entonces ahí, hermano, se disipa todo temor, todo miedo, cuando estamos bajo el poder y la autoridad de Dios, cuando somos guiados por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo. También debemos, hermano, de reconocer que Dios ama a esas personas. Él también dio su vida por ellos, hermanos, por toda la humanidad. Entonces ellos también deben de tener esa oportunidad de que alguien les diga: Dios te ama. Dios te ama, ¿verdad? Y Él quiere librarte de todo eso que tú estás viviendo. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí en Romanos capítulo 5, verso 8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Ahí está muy claramente la palabra de nuestro Dios, hermanos. Ellos también, estas personas, deben tener la oportunidad que alguien les diga que Dios los ama, y que esa palabra, hermano, traspase su mente, su corazón, sus pensamientos, porque es Dios, es la palabra, hermano, quien va a enderezar todo lo torcido que hay en ellos. No juzgarles, ¿verdad? Como les decía también al principio, nosotros no somos quien, hermano, para juzgar a nadie. Es Dios, hermano, el que se encarga de todas las cosas. ¿Qué debemos hacer, hermano? ¿Qué necesitamos para llevarlos a Dios? Llevarlos a conocer a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Gálatas 4:19? Vamos a ver, hermanos, la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es lo que nos aconseja que tenemos que hacer nosotros ante estas situaciones? Gálatas 4:19.
Gloria a Dios, aleluya. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjense, el apóstol, ¿verdad?, les hablaba a los Gálatas, ¿verdad?, y les decía, hijitos míos, o sea, les hablaba con amor, con cariño, aunque ellos se equivocaban, ¿verdad? El apóstol les decía, vuelvo a tener dolores de parto por ustedes, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Él los llevaba, hermano, de la mano, como un padre, ¿verdad?, lleva a sus hijos, aunque se equivoque y todo, hermano, ahí está el Padre. Entonces nosotros debemos de llevar a esas personas a conocer a Dios realmente, hermano, guiarlos, hablarles de la palabra, decirles cómo ellos pueden conocer a Dios. Amén. Entonces debemos también aprender, hermano, áreas dañadas en la vida de estas personas. Son personas lastimadas realmente, hermano, por el enemigo. Debemos de tenerles mucho amor, mucha paciencia y guiarlos, hermanos, siempre. Nosotros en oración, ¿verdad?, enseñarles cómo deben ellos conducirse delante de nuestro Dios. Mire, vamos a Primera de Pedro 1:13, que dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y el verso 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Antes eran ignorantes, ¿verdad? Dice, es lo que nosotros debemos enseñar a estas personas una vez que ya conozcan al Señor Jesús, ¿verdad? Guiarlos por el camino, llevarlos a cómo conocer más a Dios, ¿verdad? Antes tenías ustedes, ¿verdad?, estas cosas, estaban en su ignorancia, pero ya no están en su ignorancia. Ahora conocen la palabra de Dios y llevarlos cada día, hermanos, a conocer más a Dios. Y luego ahí dice el verso 19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿verdad? Ellos fueron comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Una vez que ya ellos conozcan, que usted y yo les hablemos de la palabra, hermanos, llevarlos, guiarlos a acercarse cada día más a nuestro Dios. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué necesitamos para poder ganar este tipo de personas, hermanos, para el Señor? Un interés genuino por ellos, no excluirlos, no hacerlos a un lado, no tenerles miedo, ¿verdad? No tener temor a acercarnos a ellos, porque nosotros, hermanos, debemos vivir bajo la autoridad de Cristo y reconocer que Él está con nosotros, creer que Dios manifiesta su poder, hermanos, a través de cada uno de nosotros, y permitir que el Espíritu Santo nos dirija cada día. Qué importante, hermano, es nosotros tener todo esto en nuestra vida, ¿sí? Para poder llegar a estas personas que se encuentran en esta situación. Es un error pensar que ellos no quieren salir de sus prácticas y creencias. Quizá nosotros llegamos a pensar así, ¿verdad? No, pues ahí déjenlos, ¿verdad? Ellos a lo mejor ya saben, ya conocen y ellos están bien así, ellos no quieren salir de lo que ellos practican y de lo que ellos creen. No, hermanos, no es así, ¿verdad? Ellos son personas que sufren, aunque ustedes no y yo no lo veamos, ¿verdad? Estas personas realmente sufren, hermanos, y no saben cómo salir de esta situación en la que han caído. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos, hermanos, sentir ese interés genuino, como dice la palabra de Dios, por cada uno de ellos. Romanos 10:14 nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique?
Tiene que haber alguien, hermanos, que se arme de mucho valor, ¿verdad? De mucho amor en el Señor y decir, yo voy a ir a hablarle a esa persona del amor de Dios. Amén, hermanos, pero realmente Dios quiere que sintamos en nosotros ese interés genuino por esas personas, hermanos, que se pierden cada día. Son muchos, hermanos, muchos los que están en estas cosas y nosotros como hijos de Dios a veces, ¿verdad? No nos interesamos por ellos, nos encerramos en nuestra vida, en nuestras cosas, hermano, en otras cosas, ¿verdad? Pero nos olvidamos de que existen alrededor nuestro este tipo de personas tan necesitados que alguien les hable la palabra del Señor. Por eso hoy Dios llama nuestra atención, hermano, a través de esta enseñanza, de que sintamos ese amor por este tipo de personas, que no nos olvidemos, hermanos, que están ahí, que están alrededor nuestro, que quizás son familiares o conocidos nuestros. Ahí están, hermanos, pidiendo que alguien vaya y les hable del amor de Dios. Otro error en el cual quizá pudiéramos caer, hermanos, es decir, necesitamos conocer a profundidad sus prácticas, lo que ellos creen, cuáles son sus creencias. No, hermano, de verdad, no necesitamos conocer a profundidad todas esas cosas, hermanos. Todo lo que necesitamos saber se encuentra en la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Vaya usted a la palabra, ore a Dios, ¿verdad? Y Dios le va a guiar a través de su palabra hacia lo que tenemos que hacer. Entonces, hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí lo dice en Hebreos 4:12. La palabra de Dios, hermano, es viva, es eficaz, es poderosa. Usted solamente diga la palabra, hermano, y la palabra va a hacer lo que tenga que hacer en la vida de esas personas. Va a llegar al corazón, va a llegar al espíritu, va a llegar a discernir las intenciones del corazón, hermano. Y la palabra de Dios, hermano, cambia radicalmente la vida de todas las personas cuando esa palabra, hermano, penetra en el corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Solamente hable la palabra. Solamente abra su boca y dígale, Señor, dame palabra, Señor. Dame palabra, la palabra que tú digas, Señor, la que yo tengo que hablar a esas personas. ¿Qué tenemos que hacer también, hermano? Orar y ayunar por estas personas, que Dios, ¿verdad?, les traiga libertad a sus vidas, porque realmente, hermano, son personas que están aprisionadas, atormentadas por el poder del enemigo. Debemos orar y ayunar para que Dios les traiga esa libertad. Pero mire qué dice la palabra de nuestro Dios ahí en Mateo 17:21. Este género no sale sino con oración y ayuno, ¿verdad? Si usted no ora, si usted no ayuna, pues, hermano, muy difícilmente vamos a poder hacer lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros, porque no somos nosotros, es Dios. Pero tenemos que estar bien preparados, bien dispuestos, hermano, para que Dios traiga libertad a esas personas. Debemos prepararnos cada día, aprendernos la palabra, llenarnos de la palabra de Dios, pedirle a Dios que nos haga cristianos con autoridad. Tenemos la autoridad, hermano, en el nombre del Señor Jesús, pero a veces, hermano, no sabemos usar estas armas que Dios nos ha dado.
Dice su palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios nos ha dotado, hermano, de verdad, de todo lo que necesitamos, pero lamentablemente si no sabemos usar bien estas armas que Dios nos ha dado, hermano, pues no vamos a poder lograr lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado con un propósito, hermano, no solamente para que le alabemos y exaltemos su nombre. Eso es precioso hacerlo y tenemos que hacerlo, hermano, pero eso no es todo. Dios nos ha llamado con un propósito, hermano, es de que salgamos y llevemos el mensaje de salvación a tantas personas que lo necesitan, hermano, y que no vamos a ir muy lejos. Esas personas están cerca de nosotros, tan cerca, hermano, que no necesitamos, ¿verdad?, ir a lugares lejanos para llevar el mensaje de salvación. Están ahí cerca, hermano, pero seamos sensibles a la voz de Dios, seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Hoy el Señor nos hace este llamado y nos recuerda, hermano, que este tipo de personas están cerca de nosotros y que este tipo de personas necesita que usted y yo vayamos y les llevemos un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, hermanos. Hagámoslo. ¿Está usted dispuesto a hacerlo? ¿Está usted dispuesto, hermanos, a este reto al que Dios le llama hoy? Usted sabe, hermano, si usted está dispuesto a hacerlo, pero tenemos, hermano, que estar preparados, muy preparados, hermano, en oración, en ayuno, en tener, verdad, la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, hermano, y saber usar estas armas poderosas que Dios nos ha dado para la destrucción de fortalezas, hermano. El enemigo está ahí, está en la vida de estas personas, el enemigo está ahí, pero aún él está bajo la autoridad de el Señor Jesucristo. Todos, hermanos, todo y todos están bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, qué importante es que usted y yo tengamos conocimiento de esto, ¿verdad? El enemigo tiene poder, sí, pero tiene un poder limitado, ¿verdad? Él no puede hacer más de lo que Dios no le permite hacer. Amén, hermanos. Entonces, Dios nos ha dado a nosotros poder, nos ha dado autoridad. Tomemos en cuenta, hermano, esta preciosa palabra, y cuando tengamos oportunidad, hermano, y estemos frente a alguien de alguno de estos tipos de personas que hoy hemos visto, hermano, no dudemos en hablarles de la palabra de Dios. No dudemos en dar ese mensaje de salvación para lo cual Dios nos ha llamado. Que el Señor les bendiga, hermanos. De verdad los extraño mucho y los amo en el amor del Señor. Mi deseo es que Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Les voy a pedir a todos mis hermanos de Puerta de Sion y del Templo del Shaddai que me acompañen a hacer esta oración para agradecerle a nuestro Dios cada una de las misericordias que ha tenido para con nosotros. Gracias le damos a Dios por cada enseñanza, porque cada día, ¿verdad?, nos pone la palabra justa para cada situación que nosotros afrontamos. Acompáñeme a orar. Gracias, Dios Todopoderoso. En esta mañana, Señor Jesús, te damos gracias porque nos permite, Señor, una vez más deleitarnos con tu presencia, Señor Jesús, gozarnos, Padre Santo, en cada alabanza, en cada cántico, Señor Jesús. Gracias por tu palabra poderosa que habla al corazón, Señor Dios Todopoderoso, que nos lleva más allá, Señor, de nuestro entendimiento, que nos hace comprender, Señor Jesús, cómo debemos de hablar a aquellas almas que se encuentran alejadas de ti.
Te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú seas, Señor Jesucristo, que tu palabra sea, Señor, la que guíe nuestros labios para cuando nos topemos con gente que tengamos que evangelizar, Señor, que sea contraria a tu palabra, tengamos la autoridad, Señor, por medio de tu palabra, hablarles, Señor Jesús, de que tú les amas, de que están en un error, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre Santo. Bendice nuestras vidas, Señor Jesús. Afírmanos cada día, Señor. Renueva nuestras fuerzas, Señor Jesús. Que tu palabra siempre esté presente en nuestra vida, Dios Todopoderoso. Que no pongamos, Señor Jesús, excusa alguna para el servicio de tu obra maravillosa. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Señor, porque a lo largo de esta semana nos has guardado, Señor Jesús. Hace pocos días, Padre Santo, sufrimos, ¿verdad?, esa lluvia tan fuerte, Señor Jesús, en ese huracán, pero tú nos guardaste, Señor Jesús, nos resguardaste en cada hogar. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Jesús, por esa hermosa lluvia que hace falta, Señor, a la tierra. Así como nosotros necesitamos de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Que llenes, Padre Santo, que fluya como ríos de agua viva en cada uno de nuestros corazones. Toma las vidas de cada una de mis hermanas, Señor Jesús, sin excepción. Levántalas, Señor, fortalécelas en el nombre poderoso de Jesús. No dejes que el enemigo engañe sus mentes, Señor. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo en cada una de mis hermanas. Quita todo pensamiento, Señor Jesús, contrario a ti. Quita todo mal hablar, Señor Jesucristo, de nuestras bocas, porque sabemos, Señor Jesús, que tú eres el único que recibe la gloria y la honra, Señor Dios Todopoderoso. Nada hacemos por contienda, Señor. Nada hacemos por presumir, Padre Santo, de que nosotros podemos o sabemos hacer las cosas. Tú lo sabes, Señor. Tú sabes cuántas cosas hemos hecho por amor a ti, Señor Dios Todopoderoso. Hemos testificado que tú eres el único Redentor de nuestras almas. Por lo tanto, Señor Jesús, nuestra alabanza es poca, nuestra oración es poca. La predicación, Señor Jesús, que tú hablas cada día a nuestras vidas, Señor, nos levanta y nos restablece nuestro caminar. Por eso te doy la gloria y la honra, Señor Jesús, y no permitas, Señor Jesucristo, que ninguna de mis hermanas tenga pensamientos equivocados, Señor Jesús, acerca de esto que estamos pasando. Bendice la vida a sí mismo de cada varón, Señor Jesucristo. Fortaléceles día a día, Señor Jesús, y llama su atención, Señor, con tu hermosa palabra. Llénanos de ti, Señor Jesús, cada día. Guarda, Señor, la vida de tu siervo que está al frente de nosotros, Señor Jesús. Dale cada día sabiduría para seguir guiando a este pueblo, Señor Jesús, con todo el entendimiento que tú le has dado. Gracias, Señor Jesús, maravilloso. Bendice la vida de los jóvenes, Señor Jesús, que permanezcan unidos, Señor, que no se olviden, Padre Santo, que la unidad es lo que hizo que fueran diferentes, Señor Jesús, que tú los vieras de manera diferente, Padre Santo. Esa unidad que siempre tienen, Padre Celestial, para agradarte, para honrarte, para darte la gloria, Señor Jesús, maravilloso. Bendíceles, Señor Jesús, en gran manera, Señor, no te olvides ninguno de ellos, Padre Santo. Tú sabes, tú conoces cada nombre, Señor Jesús, que de mis hermanos que se arrodillaban delante de ti en ese altar de la misericordia. Bendice la vida de los niños, Señor Jesucristo. Dale, Señor Jesús, todo lo que necesitan, Padre Santo. Fortalece su espíritu cada día, Señor, que no se olviden de tu presencia, que te busquen cada día, que cada día, Señor Jesús, anhelen más estar en tu presencia, Señor Jesús. Tómalos en tus brazos de amor y misericordia, Señor. Enséñanos, Señor, ese camino precioso por el cual debemos andar, Señor. Yo quiero estar delante de tu presencia, Señor Jesús, con manos limpias, con un corazón limpio delante de ti, mi Dios, y alabar tu nombre, Señor Jesús, junto con mis hermanos.
Bendícenos y guárdanos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. No te olvides, Señor Jesús, de la vida de los diáconos, Señor Jesús, de nuestra iglesia, la vida de los hermanos de evangelismo, Señor Jesús. Fortaléceles, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Bendícenos cada día, Señor, y socorre, Señor Jesús, nuestras vidas, porque ¿a quién iremos, Señor Jesús, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Guárdanos en el hueco de tu mano santa, Señor Jesús, y permítenos, Señor Dios Todopoderoso, iniciar un nuevo culto, Señor, hoy en la tarde para darte la gloria y la honra. Alienta el corazón del que está desalentado, Señor Jesús, y permítele ver lo que tú quieres que vea, Señor Jesús. Que se gocen en gran manera junto con los que estamos en el templo, Señor. No es que nosotros seamos más, Señor Jesús, tú lo sabes, no lo es. Deseamos verles en tu casa de oración, Jesucristo. Apresura ese momento para que todos podamos estar delante de ti. En el nombre poderoso de Jesús te lo estoy pidiendo. A ti sea la honra y la gloria ahora y siempre. Amén. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicias por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que la paz de Dios sea en cada corazón, hermanos. Los esperamos en la siguiente transmisión, y que el Señor Jesús guíe sus pasos cada día. Amén. La paz de Dios.